Buenas noches, bienvenidos a RM en el día que muchos pensaban que se iba a zanjar parte de la grieta, por lo menos la grieta que tenía que ver respecto de la polémica de si Pfizer había sido un enorme negociado frustrado o en realidad el gobierno argentino no quiso aceptar las condiciones porque la empresa no iba a darnos las vacunas suficientes. Lo cierto es que hubo una convocatoria en el Congreso de la Nación, insisto, donde se suponía que se iba a zanjar y que iban a quedar claras las posiciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la mitad creo, de los que le vamos a preguntar o con quienes estuvimos interactuando están convencidos de que después del día de hoy quedó probado efectivamente que hubo un negociado o por lo menos hubo algo que no se terminó de explicar, y la otra mitad quedó convencida de que se desarmó una operación de la oposición que quería mostrar que hubo un negociado. Así que le vamos a preguntar en un ratito nada más. Tenemos sentado acá claramente al hombre del día, después de Messi creo, ¿no? Porque sigo el hombre del día para hacer No. Messi Viene... hoy nada. Messi hoy nada. Nada. Después de más importante él. Claramente, después de Messi tenemos sentado al hombre más importante del día, que es Pablo Yerlin, es el presidente de la Comisión de Salud, donde se debatió esta cuestión, a ver si nos va a poder decir en un ratito nada más y sin demasiado tecnicismo, porque estamos agotados, no entendemos, queremos entender qué fue lo que pasó, si efectivamente hubiésemos podido tener 14 millones de vacunas si no hubiese sido por un error doloso o intencional o negligente por parte del gobierno nacional, o todo esto es un delirio de, entre otros, la oposición liderada por Patricia Bullrich. A esto nos vamos a abocar parte de la noche, aprovechando que una sesión que empezó muy temprano lo tiene a Yerlin sentado hoy en este RM. Pero quería arrancar con otra cuestión que en el día de hoy me llamó mucho la atención y que tiene que ver con cuán acostumbrados estamos a que se hagan las cosas mal, que se hagan por izquierda, que se tomen atajos, que la ventaja, la ventajita en la Argentina está prácticamente institucionalizada. Y esto que tiene que ver, parece que normalizamos vivir haciendo las cosas por izquierda. Probablemente muchos de ustedes me digan, la verdad que yo no, yo laburo, me levanto, hago lo que puedo, hago las cosas bien, no me cuelo en las colas, no apelo a los contactos, no creo en tener supuestos privilegios y los ejerzo de manera ilegal, un montón, seguramente. Pero estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan mal y se hagan por izquierda, que cuando se hacen bien se festeja, se celebra, se agradece, cuando tendría que ser esa la normalidad de la que hablamos. Y les voy a mostrar, no sé si la tenemos ahí, 2 fotos, no sé si mis compañeros la vieron en el día de hoy, ahora vamos a estar charlando sobre esto, que me llamaron a mí mucho la atención, y me llamó la atención que me llame la atención, y a muchos de ustedes sé también por la manera en la que se expresaron en distintos medios que les pasó lo mismo. Hoy se vacunaron 2 personas que fueron, se inscribieron, se empadronaron, esperaron su turno, lo llamaron, están dentro de la franja etaria que están vacunando. Entiendo que los 2 en la ciudad de Buenos Aires, uno es Fernán Quirós, nada más y nada menos que el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, el hombre que está al frente de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, uno de los estrategas que contaba, ahí lo veíamos a él en la foto, contaba en un Twitter que tenía 58 años, que se empadronó el ministro de Salud. Intuimos todos que contactos debe tener Quirós, ¿no? Si hubiese querido vacunarse. Sí, o personal estratégico. O personal estratégico, o salud. personal de salud que también se vacunó. Con 58 años me empadroné, hoy me tocó vacunarme, me di la primera dosis contra el COVID-19, siento mucha emoción. Bueno, y ahí muestra su tarjeta de vacunación Fernán Quirós, que se vacunó cuando le correspondía. Y esto, yo me daba cuenta que se celebraba. Mirá qué bien el ministro,
Bueno, ahí lo vemos a Fernán Quirós, ministro de Salud, vacunándose en el momento que le corresponde, pudiendo haberlo hecho de 275 maneras distintas, a lo Dualde, a lo Zanini, digo, a lo que nos tiene más acostumbrados que esto, que ir por derecha. El otro que se vacunó, y que también me llamó la atención, a mí y a muchos, insisto, fue el gato silvestre. No sé si alguno de ustedes tiene relación con el gato, yo no tengo relación con el gato, pero así como pudo haber hecho, e hizo efectivamente Horacio Berbisky, entre otros, tiene contacto. El gato silvestre, digo, tenés por un lado a Quirós, por otro lado lo tenés al gato, es un periodista de política importante, que tiene contactos al más alto nivel del gobierno, vacunado con la Sputnik, perfecta organización, alegría. Vacunados en tiempo y forma. Qué distintos y cuánto los debe diferenciar y distanciar, intuyo, al gato silvestre de el ministro Quirós. Sin embargo, hicieron las cosas bien, como tenían que hacerse, empadronándose y esperando que le llegue, como está esperando Javi, como está esperando Jairo, como estoy esperando yo, como están esperando ustedes. No sé, Yerlin, si ya te... A mí ya me tocó. A vos ya te... Pero me inscribí, hice todo normal. Pero si 38 no, todavía no 55. le toca. Ah, 56, perfecto. Pero en Tucumán ya están vacunando. Era un chiste, Yerlin, no me lo entendiste. Culfas está con nosotros acá también. ¿Te tocó ya el...? Hace 15 días. Hace 15 días. Pero todos, digo, acá esperando. Sin embargo, me sorprende la sorpresa de que hacer las cosas bien, uno mira y dice, pero ¿cómo el gato no estaba vacunado? ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes que están del otro lado estaban convencidos que Fernán Quirós, por ejemplo, estaba vacunado? Y mientras tanto, se pasean por los canales de televisión, por las radios, los vacunados VIP como si nada hubiese pasado. Se pasean hablando de política y opinando con una autoridad moral que creo que ya no tienen. Voy a dar algunos nombres: Chiche Dualde, Eduardo Dualde, algunos. Zanini se guardó, salió, opinó, se guardó. Pero ya nadie les pregunta sobre el tema de la vacunación cuando todavía no dieron una explicación lógica, razonable, de por qué se quedaron con una vacuna que no les correspondía. Por eso digo, sí, normalizamos hacer las cosas por izquierda, era la pregunta del día de hoy. Le doy la derecha a mi amigo Calvo. Me parece que lo que acabas de mostrar es la enorme generalidad. La inmensa mayoría se vacuna por derecha. La verdad, con cuánta cantidad de vacunas ya, cuántas cantidad de inoculaciones ha habido en la Argentina de primera, de segunda dosis. Más de 14 millones. ¿Cuántos hay que se vacunan por izquierda? Y sí, debe haber unos centenares, unos miles. Ya ¿Querés unos miles? Sí, quiero unos te doy miles. unos miles. Sí, quiero unos Dale, miles. te doy Sí, unos miles. Dame unos miles. En 14 millones. Y la verdad que la mayoría somos todos estos que o se vacunan cuando corresponde o estamos esperando el turno cuando corresponde. Y me parece que hay que rescatar eso, finalmente, en medio de mensajes, muchas veces en los medios, empezando por estos que vos mencionabas, como el caso de los Dualde, no son los únicos, en donde se asusa, se agita la idea de que la única manera de vacunarse en la Argentina es teniendo un contacto. Y la verdad no es así. Es una manera que eligieron algunos y habría que actuar, la justicia debería actuar sobre esos casos, pero después la inmensa mayoría estamos todos esperando que nos toque. Y lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que estoy segura que muchos están convencidos que Quirós ya está vacunado, por ejemplo. Sí, probablemente. O que el gato también, sí. Digo, pues si quieres ponerlo de otro lado, pero, cualquiera que tenga algún contacto está vacunado. Yo tengo un contrafáctico. El episodio de, ¿qué fue? Aquel jueves 10 de febrero fue el vacunatorio privilegiado en el Ministerio de Salud. Saltó el viernes, al día siguiente. Ese episodio, para mí, fue un tapón para que no creciera la cantidad de vacunados de privilegio. Sí, esto, repito, es contrafáctico y es mi mirada. Aparecieron esos casos, la lista que después con la salida de Ginés se conoció, el Posada, los delivery. Si no teníamos esa data, si no se deschavaba ese manejo, que se deschavó porque se le ocurrió a Horacio Berbisky decir, llame a mi amigo Ginés, yo no sé si esto que fue como algo a priori excepcional no se te hubiese engrosado. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a mí de las explicaciones que escuché,
La que más me chocó es la del propio Carlos Zanini cuando fue a C5N y dijo en ningún momento que se arrepentía, sino que había que vacunar a gente que es personalidades importantes para la Argentina, como lo describió. Sí, qué criterio, ¿no? O sea, ¿qué criterio arbitrario para decidir mirá lo que te voy a decir, quiénes son? Gracias al incendio de Berbisky se frenó algo que para mí hubiese sido, che, mirá, lo llamaron a Ginés y se fueron a vacunar. Sí, parece que van un día por semana. Esa es mi sensación. Entiendo lo que dice Javi, la generalidad va por derecha, y la verdad que sí. También es cierto que uno escucha, ¿no? No sé, tiene un asma muy leve, consiguió un certificado que le da media tos y pico en la y provincia sale. de Buenos Aires. 5.200 rechazados. Pero entiendo que el punto cuando te dicen, mira, lo importante es que se vacune. Si el tipo lo truchó, le quedará en su fuero interno lidiar con eso. Sí, pero le va a costar dormir una barbaridad. No. Hablamos de vacunas, el bien escaso, el bien preciado, lo que nos va a proteger de exponernos a este virus tan letal. El día de hoy fue clave, vamos a ver en un clip si podemos entender un poco lo que pasó y después lo va a contar Javier Calvo y por supuesto el hombre del día. Quiero decirle, presidente, de que nosotros no venimos ni a perseguir, no venimos a torturar, nada. Lo que venimos a buscar es certeza y salir de la incertidumbre. Y lo que nos importa saber es si Pfizer y Argentina ya habían comenzado las negociaciones y habían establecido las condiciones para la firma del contrato previas a la sanción de la ley de vacunas. En este contexto se ofrecieron al gobierno 13.2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. Para que quede en acta, si es que ha habido algún pedido de retorno, coima o la exigencia de parte del Estado Nacional de colocar un intermediario entre el laboratorio y la compra con algún objetivo que le haya parecido poco claro. En ningún momento se le realizaron pedidos de pago indebidos o exigencias de intermediarios a Pfizer. Por sus palabras dice que no hay interés en garantías extraordinarias por parte del laboratorio, lo que, permítame, doctor, sigue quedando en la nebulosa esa apreciación sobre la palabra negligencia y no nos satisface. Que la respuesta que nos dio el Ministerio de Salud es por demás confusa, pero entiendo que tiende a decir que no hubo un acuerdo de confidencialidad. Entonces, si lo hubo el 11 de julio pasado, por supuesto, no va a violar la confidencialidad, pero sobre qué temas y si es un preacuerdo o qué características tiene ese contrato. No quiero ampararme en que no soy abogado, pero realmente no conozco los detalles o el alcance del acuerdo de confidencialidad, pero si esto es una de las preguntas, podemos darle seguimiento posteriormente. Bueno, esto pasaba convocado por Sergio Massa, presidente de la Cámara, decidió convocar a los laboratorios con los cuales la Argentina tenía trato o contrato, pero la verdad que con Pfizer no tenía, era como, ¿no? Como había dicho Jairo, lo taquillero de la jornada, la explicación de Pfizer. Pero la historia arranca con Sergio Massa diciendo, hay tantas dudas, vengan y expliquen. Exactamente, y por eso convocó a diputados del oficialismo, del presidente de la Comisión de Salud, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moró, y diputados de la oposición. A ver, básicamente nosotros tenemos un cuadro hecho con los 4 temas centrales en donde, de alguna manera, quien hablaba, Nicolás Baquer, que es el representante de Pfizer en la Argentina, estableció información oficial del laboratorio respecto a sus tratos con el gobierno. Según de qué lado de la grieta estés, se reinterpretan estos datos que dio Baquer, Pfizer, porque él planteó por primera vez oficialmente la cantidad de millones de dosis, no de vacunas, son dosis, 13.2 millones de dosis, es decir, son 6.500.000, cerca de 6.500.000 vacunas, durante un año, no en diciembre, no en el primer trimestre, sino a lo largo de este año. Primer tema importante que avala de alguna manera lo que una parte de la oposición decía, otra parte hablaba de 30 millones, 40 millones de vacunas, una barbaridad, pero bueno. El segundo punto establecido ahí es que
había acuerdos en el tema de las garantías, cuando se planteaba ahí las garantías excepcionales. Un sector del oficialismo, sobre todo algunos medios de comunicación, insistieron que una de las razones por las cuales no se había acordado con Pfizer era que pedían garantías de que poco menos teníamos que venderles el mar argentino, la Antártida, embajadas, las reservas del Banco Central. Un desquicio. Hoy Pfizer dice, de ninguna manera teníamos pedidos de garantías especiales. Había algún tipo de garantías especiales porque no sé si el público sabe que nos ve que la Argentina no es un buen pagador, ¿no? En materia no solo de vacunas, sino de la deuda, sobre la cual después el ministro de la Producción nos podrá explicar mejor. Entonces, no pasaban esas garantías por ninguna de estas cosas estrambóticas. De alguna manera también desmiente a esa parte de la oposición que dijo que, es el tercer punto que me interesa, que no había ni pedidos de coimas, ni de intermediarios, ni ninguna cosa rara. Que lo que básicamente, y voy al cuarto punto de la tabla, lo que había acá, un problema es lo que se estableció, como ya lo hemos contado acá, y lo hizo oficial hoy Nicolás Baker de Pfizer, el problema de la inmunidad, el problema famoso del elemento que se ponía en la ley de que la Argentina no aceptaba sacar de la ley el tema de la negligencia, que significa que se podía actuar legalmente contra el laboratorio si había algún problema con los efectos no queridos, no deseados de la vacuna. Cosa eso que aceptaron, no ¿cuántos países aceptaron esto? Baker hoy enfatizó que dijo 116 países sí tuvieron las normas que Pfizer usa para acordar. ¿Y Argentina? Argentina no lo aceptó en una ley, que ya no lo puede explicar Yedlin en segundos, que fue aprobada por todo el oficialismo y por el 90% de la oposición. Se acordaron de la cláusula de inmunidad cuando el gobierno de alguna manera se le cae o empieza a fallar el acuerdo con AstraZeneca y empieza a salir a la desesperada por las Sputnik porque de alguna forma el cálculo que se había hecho de llegada de vacunas a la Argentina había fallado. Muchísimas gracias por estar acá, particularmente, insisto, en un día donde, bueno, se agitaron mucho las aguas, esperaba que haya una respuesta taxativa, casi que nos quede absolutamente claro qué pasó con Pfizer y no pasó. Pero antes de arrancar quería, viendo lo que pasó en la sesión, cuando preguntás respecto de si efectivamente hubo algún tipo de pedido de coima o de intermediario, ¿vos sabías previamente que no había existido o te exponías a la posibilidad de que responda el representante de Pfizer frente a los diputados presentes? Sí. No, la verdad que no tenía la menor duda de que no había habido. La verdad que no, porque aparte conozco ambas partes y no es la primera vez que hablo ni con gente de Pfizer ni con gente del ministerio y seguimos el tema de la negociación muy de cerca. No es verdad que, nosotros no nos hemos desconectado de este tema desde la sanción de la ley hasta hoy. Cada uno de los contratos que se firmaron con la industria vienen a la Cámara de Diputados. Hemos tenido la visita de la ministra varias veces, del ministro Dante Ginés. Y la verdad es que, volviendo a los puntos, digamos, para ir diciendo, el primer punto de los 13 millones de dosis, en realidad es la oferta que le hace Pfizer a la Argentina, pero que después no se concreta a lo largo del año, pero no se concreta porque el marco legal no le permite a Pfizer firmar el contrato. Ahora llegamos a cuál es el marco legal que no le permite. La pregunta que se hace cualquiera que está del otro lado es Pfizer, en el momento que las ofrece, ¿tenía las 13 millones? No las tenía de ninguna manera. ¿Por qué no las tenía? ¿Por qué sabemos que no las tenía? Porque no cumplió con ninguna de sus entregas en el mundo en esa época del año, mucho menos en diciembre, enero y febrero. Italia, España, basta ver la deuda que tenía con ellos. Pero hoy, Brasil. Pero dijo que para hoy está cumpliendo el 99% de las vacunas que tenía comprometidas. Brasil tiene un pedido de 200 millones y han llegado 2. Lo que yo le digo es... Uruguay tiene... No, digo porque Chile, cualquiera de los países. Entonces, supongamos que si nosotros si Pfizer, hubiéramos cerrado con Pfizer, y de esas 13 millones, ¿cuántas realmente hubieran llegado a la Argentina? Es contrafáctico, no sé. No tenemos la menor idea. Pero lo más probable es que muy poquitas. Si somos igual que todos los países de la región, muy poquitas. No hubiera cambiado, esto creo que es la tranquilidad para la población, no hubiera cambiado el porcentaje de vacunación de la Argentina haber cerrado o no con Pfizer. Pfizer es una buena vacuna, es una vacuna muy interesante, muy moderna, a pesar que Moderna es de otro laboratorio, pero es una vacuna una plataforma muy nueva, y me parece muy interesante y ojalá la Argentina pueda cerrar en algún momento. Ahora,
El marco legal, que es el problema que plantea Pfizer, es un marco legal que Hagámosla lo hicimos fácil para que muy por favor fácil. lo entiendan Los todo. laboratorios le pidieron al Ministerio de Salud algunas condiciones que no son comunes para comprar medicamentos. Le pidieron confidencialidad. Tampoco es común esta pandemia, tampoco es común Nada. que salga en un año una vacuna. Por eso digamos, se las dimos. Por eso se las dimos. Pero eran la prórroga de jurisdicción, o sea, si hay un tema legal se resuelve en las casas matrices, y la indemnidad, que básicamente es, si a vos la vacuna te hace mal, Sí. y vos haces una denuncia y Sí. ganás, y te tienen que pagar una indemnización, Paga Argentina. normalmente la paga el laboratorio. Acá pagaba la Argentina. Acá paga el comprador, la Sí. Argentina, Brasil, ¿Quién fuese? Perú, el que sea. Eso nosotros aceptamos. Sí. Y eso hoy corre en la Argentina. Hoy cualquier efecto colateral que genere una indemnización la va a pagar la Argentina. Con la China, con la Rusia, Con la China, con la todos, con la que todos, fuese. todos pidieron eso. Todos Sí. pidieron eso. Hay muy pocas, las vacunas son muy seguras, no hemos tenido efectos colaterales, ni nosotros ni el resto del mundo, muy excepcionales. Pero de todas maneras la pagará el Estado que la compra, mientras tanto esto avance y las vacunas se vayan registrando, ¿no? Ahora, ese tema de pago, nosotros en el Congreso, discutiendo entre todos, le pusimos 2 límites. Dijimos, está bien, nosotros pagamos las indemnizaciones. Si a vos te hace mal la vacuna, paga la Argentina. Ahora, si yo noto que vos fuiste negligente o que fuiste fraudulento, cosa que, imagínate, si las indemnizaciones no se pagaron, mucho menos pasó esto, no hay en ningún país que se demostró. Pero en ese caso, la Argentina no va a pagar. Pero ahí Pfizer lo que te dijo hoy es, eso lo hizo Argentina, en todo su derecho, 116 países con los que arreglamos no lo hicieron. Hay países que no tuvieron que hacer normas, hay países que tenían Pero lo normas Pfizer que dijo les es permitían Argentina, contratar. En todo su derecho hizo una normativa Exactamente. que no es la que tuvimos en otros 116 Exactamente. países. Pero con esa normativa Argentina cerró con todos los otros laboratorios que quisieron. Claro. Algunos estamos en trámite. No sé si usted y no entendió con lo Pfizer. mismo que yo, pero 4 veces dijo Baquer, la Argentina hizo uso de su potestad para elegir con qué laboratorios acelerar o cerrar la negociación. Lo que yo entendí es que Pfizer dijo, nosotros estábamos ahí y Argentina eligió ir por otro lado. Yo no sé si entiendo mal, pero me llamó la atención que 4 veces dijo, Argentina hizo lugar de su potestad de elegir con qué laboratorio cerrar. No, bueno, esa es la potestad que tiene el país de comprar. Pero está diciendo... Pero lo que pasa es que estamos hablando de un producto tan escaso. Fíjate cómo Canadá, por ejemplo, hoy vemos que hoy uno de los países con menor mortalidad del mundo, porque acá lo vamos a medir al final, vamos a medirnos por mortalidad. La Argentina no está tan bien en eso, no estamos tampoco el peor, pero hay países que están muy bien. Por eso que Israel, Canadá realmente están muy bien. Mortalidad de 70, 60 por cada 100.000 habitantes son muy bajas. Canadá, yo me acuerdo, cuando al principio reservábamos vacunas, Canadá había reservado 600% de su población en vacunas. O sea, vos tenías 1.000 ciudadanos y habías comprado 6.000 vacunas. Sí. Y todo el mundo dice, locura, ¿para qué carajo? ¿Para qué Sí. quieren tantas vacunas? Bueno, pero resultó ser que no lograron vacunar, porque de alguna manera intuyeron que la industria farmacéutica iba a fallar. Nosotros, obviamente, no tenemos la capacidad económica de comprar 6 veces la población en vacunas. Hicimos las apuestas que pudimos frente a las ofertas que teníamos. Pero y hay no algo nos que no- equivocamos. Pero, perdón, digo, Y no nos equivocamos. se disipó, digamos, en el día de hoy, por lo menos para vos, digo, te lo pregunto, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenés en lo que tiene que ver con la pata legislativa de la negociación y del hecho de que los argentinos podamos estar vacunados. Se disipó la idea que la primera vez la planteó acá, sentada donde estás vos, Patricia Bullrich, diciendo hubo una negociación, hubo un negociado, dijo en ese Un momento, negociado. ¿no? Un negociado de Ginés González García que no le interesa o que le perjudicaba el hecho de negociar con Pfizer la negociación en la que él estaba interesado. Me parece que ha quedado absolutamente demostrado hoy Entonces, que que no hay ese duda. negociado no existió. ¿Y qué que fue? lo que hubo fue una serie de situaciones en la industria, en la producción, en vacunas, que cuando nosotros hicimos la ley no había ninguna vacuna autorizada. Ninguna vacuna sabíamos cuál iba a llegar al final de la carrera. Ustedes me dicen, bueno, Ginés tendría que haber adivinado que Pfizer iba a ser mejor que AstraZeneca. Era imposible adivinarlo en ese Pero cuando momento. hicieron la- Si ustedes me dicen Pero- a mí, Sí. AstraZeneca era una vacuna con mucha más perspectiva para Argentina, también. ¿Por qué? Salía 1/3, no tenía cadena de frío complicada y era una plataforma mucho más conocida que la otra. La otra es realmente innovadora. Nunca hemos tenido una vacuna de RNA mensajero, nunca. Pero diputado, No usted sé, yo- decía recién que la estrategia argentina estuvo bien planteada. Yo creo que fue lógica, digamos. Con el diario del lunes, viendo que lo que se había comprometido AstraZeneca no lo pudo cumplir, no hay una autocrítica de parte del gobierno, de quienes negociaron con la vacuna,
con los laboratorios respecto a, ¿deberíamos haber sido más flexibles respecto a esto? Mirá, nosotros siempre estamos revisando lo que hacemos. Yo creo que cualquier gestión está permanentemente intentando mejorar las cosas que hemos hecho. De verdad lo que uno puede hacer es, al momento de tomar las decisiones, con la evidencia disponible en ese momento, tomar la mejor decisión. Con el diario del lunes uno no trabaja, porque uno con el diario del lunes es fácil, digamos, porque uno sabe cuál es, pero la evidencia que teníamos en ese momento, me parece que hicimos una ley absolutamente generosa para los laboratorios. No generosa, muy generosa con los laboratorios. Todo lo que pidieron, me refiero a esas 3 cláusulas, se les dio. A Pfizer, aparte, no solamente le dimos eso. Hicimos los ensayos fase 3, el presidente los recibió, los tratamos con alfombra roja. Pero Yedlin... Pero bueno, no pudimos cerrar. ¿Es una pena? Sí. Sigue trabajando. Hoy se aclaró, lo dijo Pfizer, hay una mesa de trabajo trabajando entre el Ministerio de Salud, Pfizer y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, intentando buscar cómo hacemos para que esto, que al parecer sirve para otros laboratorios de Estados Unidos, sigue sin servir para Pfizer. Miren, hay una cosa interesante. Cuando ustedes ven cómo la producción de los laboratorios, a dónde se destinaron, cuando ustedes ven la producción Pfizer, toda la producción Pfizer se destinó para ellos mismos. La exportación fue muy baja. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Sputnik, la mitad se destinó para ellos, la mitad se exportó. Cuando ustedes ven China, 60% para ellos, 40% se exportó. Cuando ustedes ven Unión Europea y cuando ven Estados Unidos, la verdad que la han usado para ellos, cosa que, como hoy decían, el que tiene vacuna y el que no espera. Bueno, perdón, hay un punto que a mí es novedoso que contó Pfizer hoy. Dijo, Argentina, el gobierno argentino, tenía nuestro contrato antes de que la ley fuera al Congreso, dijo Baquer. Tenían un modelo, digamos. Está bien, pero ustedes tenían el modelo. Cuando ustedes modifican la ley, si yo no entiendo mal, se dan cuenta que ese contrato no encajaba. Bueno, pero eso es muy interesante. Eso es una decisión que el Congreso, hoy la primera vez que yo lo escuché, toma una decisión sabiendo que se le caía el contrato con Pfizer. Nosotros en el Congreso en realidad no teníamos, el Ministerio de Salud de la Nación tenía las exigencias, digamos, que generaban un modelo de contrato general en el cual estaban los tips, digamos, confidencialidad. Y entonces eso fue lo que se hizo la ley. Ahora, durante toda la ley, que obviamente fue transmitida en vivo, absolutamente pública, los debates llevaron su tiempo, pasaron a la Cámara, fueron al Senado, otra vez debate público, otra vez en el Senado. Jamás tuvimos de ningún laboratorio ninguna opinión, tampoco de Pfizer. No sé qué hubiéramos hecho, si lo hubiéramos tenido, la verdad no sé qué hubiéramos hecho, pero no la tuvimos. Y en realidad lo que pasó, a mi manera de ver, es que Pfizer local estaba conforme con la ley. Yo estoy seguro que Pfizer local, Argentina, estaba conforme con la ley. El problema era la casa matriz. El problema fue cuando fue a su casa matriz, que ahí también juegan un montón de otros aspectos, insisto, en la poca voluntad de Pfizer de exportar afuera porque tenían mucha gente para vacunar adentro y decidieron eso. A ver, pero de vuelta, nos vivimos discutiendo esto. Quiero darle tranquilidad a los argentinos. La cantidad y la calidad de las vacunas en la Argentina, tarde, pero está asegurada. Tarde porque hubiéramos querido tenerla en enero y febrero como contratamos. Si ustedes me dicen, a mí nosotros contratamos, o sea, si yo me dijera, mira, con contratar alcanza, nosotros teníamos 60 millones de dosis contratadas. No llegaron. Claro, pero en esa tranquilidad hay algo que es clave, me parece, ¿no? Para quienes nos están viendo y que realmente, digo, están transitando niveles de angustia. Todos estamos transitando niveles de angustia inenarrables, digo. Algunos mucho peor que otros. Que salga la oposición hoy a decir que podríamos haber tenido, digo, que insistan después de todo esto que estás explicando y lo que se escuchó que fue público, digo, cualquiera lo podría haber seguido, que hoy se insista sobre la idea de que se podrían haber tenido muchos más millones de argentinos vacunados, lo que significa menos de millones de argentinos miles de argentinos muertos, perdón. La verdad que realmente es muy irritante de pensarlo y uno entiende el enojo que genera del otro lado. Porque no hay marcha atrás, digamos, en ese sentido. Nadie va a poder revivir a los muertos, es una obviedad. Romina, yo creo que el objetivo de parte de la oposición, es ese, es generar ese enojo. Pero la verdad es una posición contrafáctica y no tiene ninguna cosa de realidad detrás. Realmente no hubo 13 millones de vacunas que la Argentina haya rechazado a Pfizer. No es esa la historia. ¿Y por qué después de escuchar, como decía Jairo, digamos, y Javier, tan claro, digamos, a quien representa y negoció a través de Pfizer, salen hoy a decir, ¿por qué querés? Digo, ya metámonos en la intencionalidad política, digo, si querés que la hay, ¿por qué salen hoy a repetir esto? Ellos vienen sosteniendo a lo largo no todos, ¿no? Pero un grupo de ellos vienen sosteniendo que todo se hizo mal. Que no había que tener restricciones, que las vacunas eran veneno, que había retorno, que había intermediarios.
¿Quién puede explicar todo eso? Yo no puedo explicarlo, a mí me supera. No creo que sea desde la buena intención, ni creo que ayude ¿Crees que es mala leche? o haya ¿Crees que ayudado. están buscando agitar? Sí. Yo creo que eso no ayuda para conseguir una vacuna en la Argentina. Nosotros lo que necesitamos en la Argentina hoy, mira, el día sábado y domingo estuve recorriendo toda la provincia de Tucumán en nodos de vacunación, ¿no? Vacunamos cerca de 40.000 tucumanos, solamente en Tucumán. Yo, como soy médico, vacuné a muchos. Hay una señora, me acuerdo, en Tafí Viejo, capital del limón, en Tucumán, la vacuno y me dice, con lágrimas en los ojos, gracias doctor, yo no puedo irme a Miami a vacunar. O sea, para aquellos que hemos peleado porque esas vacunas estén en la Argentina, en Tafí Viejo, las estemos colocando y sean vacunas que sabemos que son seguras y que ya muestran efecto, porque la curva de mortalidad separada por edad en la Argentina, la pueden ver en el informe del Ministerio, es clarísima. Los mayores de 60 años en la Argentina hoy se mueren mucho menos. ¿Y por qué se mueren menos? Porque están vacunados. Es claro, y lo van a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. Para vos el día de hoy se terminó con la especulación, después digamos puede ser la Esta especulación especulación política, de Pfizer creo que está terminada. pero la especulación respecto del negociado la das por terminada. Y legalmente me parece que está más que terminado. Más allá que la justicia investigue, me parece que... ¿Qué chance hay de que se le saque a la ley el temita de la negligencia? Bueno, hay una propuesta de Juntos por el Cambio, se ha presentado. Yo creo que hoy, si lo ven de vuelta cuando lo escuchen al referente de Pfizer, me parece haber entendido que no alcanzaba para ellos. Que ese detalle era insuficiente, que ellos requerían, además de eso, más cosas. ¿Qué sé yo? Habrá que verlo. ¿Cuál es la ventaja competitiva para la Argentina hoy? Hoy, porque lo que pasó hoy. Hoy para adelante, Argentina recibe vacuna de Sputnik, recibe vacuna de AstraZeneca, tiene cerrado, está por cerrar con CanSino, está por cerrar con Janssen. Tiene, digamos, un futuro promisorio en vacunas, como casi todo el mundo, porque las vacunas empiezan a aparecer en más cantidad. ¿Cuál sería la ventaja competitiva para la cual justificara una ley a la cual los otros laboratorios ya han accedido, han firmado y todo, para cambiarla? ¿Cuál es la ventaja competitiva de Pfizer hoy? No es la más barata, no es de logística más sencilla, no es un laboratorio que ha cumplido con sus plazos de entrega en forma clara. ¿La que tiene efectos en los menores? Esa es la única. Hoy es la única autorizada en el mundo a menores de 18 años. Si eso no cambia en los próximos meses, que puede cambiar, porque hay muchas en investigación en ese sentido, bueno, quizá habría que ver de cómo hacemos una norma, porque cuando el Ministerio de Salud de la Nación decida en la Argentina hay que vacunar a menores de 18 años, esas vacunas o alguna para menores tiene que estar disponible. Hoy no tenemos ninguna. Pablo Yerlin, muchísimas gracias por estar esta noche acá en este RM, después de una jornada que sigue, ¿no? La semana que viene continúa con el resto de los laboratorios, pero insisto, la estrella parecía ser Pfizer y por lo menos para un sector técnicamente quedó claro qué fue lo que pasó, otros van a seguir discutiéndolo. Muchísimas gracias. Gracias, Romina. Gracias a todos. A ver, lo voy a presentar a Culfas, le voy a pedir que se acerque, porque si hay dos temas que nos tienen muy preocupados, por supuesto, a todos los argentinos, creo que son las vacunas y los precios, ¿no? Claro. Me parece que no hay mucho más margen. No sé en cuál nos está gracias. yendo mejor. No sé en cuál nos está yendo mejor. ¿En vacunas o en precios? No, en vacunas. En vacunas. En vacunas. Los precios están... a ver, En yo vacunas. me meto y me vas a corregir y ahora probablemente me vaya a corregir Culfas, pero los precios están disparados y el control de precios no fue nunca lo que mejor funcionó. Y además el foco está puesto en precios de alimentos. Y yo, si querés, le tiro la primera pregunta al ministro de Desarrollo Productivo. Tírala, dale. Estamos con exportaciones de carnes cerradas, negociación con el sector, y uno ve lo que subió la carne en mayo y lo que está subiendo ahora en el mercado de Liniers y da más preocupación que antes de que cerraran las exportaciones, ¿o me equivoco, Culfas? Estamos en un proceso de ordenamiento del sector, Jairo. Ahí para... Buenas noches a todos y gracias por la invitación. No, por favor. Un gusto. Para ser bien claros, ¿qué pasa en Argentina con el tema de la carne? Que el precio se comenzó a disparar desde octubre del año pasado. En general hay un tema estacional, en verano sube un poco el precio, pero se calma, marzo, abril. Marzo siguió subiendo, abril siguió subiendo, mayo siguió subiendo. Estamos en un momento muy particular porque hay un negocio de exportación a China muy rentable y muy bueno para el país. Vamos a ser claros, que Argentina pueda exportar carne es positivo, genera dólares. Pero bueno, claramente lo que encontramos es un gran desorden. Encontramos en las fiscalizaciones un montón de exportadores truchos, para que se entienda, que facturaban menos de lo que valía realmente la carne para la exportación, que no liquidaban las divisas, que estaban evadiendo. Hicimos varios controles y bueno, realmente nos pareció importante poner un parate, ordenar. Digamos, el gran objetivo nuestro es, por supuesto, que
la producción de carne suba. Doy un solo dato para que se entienda, ¿no? Hace 50 años Argentina producía 3 millones de toneladas de carne por año, más o menos, y éramos 20 millones de habitantes. Hoy somos 45 millones, más del doble, y producimos ¿cuánto? 3 millones de toneladas. Es decir, bajo este parámetro no hay otra posibilidad de que siga cayendo el consumo per cápita, ¿no? Por habitante de carne vacuna. Pero hoy el campo te dice, si me cerrás las exportaciones, yo voy a producir menos todavía. Bueno, por eso, no es el objetivo. El objetivo es producir más. Estamos trabajando, por un lado, en un plan ganadero que crezca la producción, ir a 5 millones de toneladas, garantizar 3 para el mercado interno, 2 para exportación, que sería el doble que lo que hoy se exporta. Esto va a llevar tiempo, no es automático. Es un momento bisagra. Es ordenar el negocio exportador, que los que exportan lo hagan bien, por derecha, con todas las de la ley, que el exportador estrucho lo estamos sacando del padrón y enviando a la justicia las actuaciones por los malos comportamientos, y un acuerdo que garantice para el mercado interno. La preocupación central es no puede seguir subiendo el precio de la carne. No puede ser que un negocio de exportación se convierta en una pesadilla para el mercado interno, y para los consumidores. Las mesas de los argentinos. Es el producto de los productos que más ha subido muy por encima del promedio de la inflación, que además hemos tenido todo el problema de los precios internacionales. Los precios de las commodities subieron 52% en promedio, desde septiembre hasta la actualidad. Los 30 días de cierre de exportaciones y no hay acuerdo con los precios. ¿Se extiende el cierre de la exportación de carne? Estamos trabajando, esto termina, estos 30 días finalizan a fines de la semana que viene. Estamos trabajando con la idea de poder resolverlo. Ya hay muchos avances, vamos a ir anunciando en los próximos días. El fantasma es la época de Moreno, que se anunció por unos meses y fueron años de cierre de exportación. Bueno, no es nuestra idea. Nuestra idea, vuelvo a decir, es tener un plan productivo que implique más producción, más exportaciones, pero garantía que el asado, que el vacío, que realmente los cortes que consume el pueblo argentino estén a precios razonables. ¿Que bajen de los precios actuales o que se mantengan hasta las elecciones? Por lo menos que tengamos los precios que teníamos antes de esta suba tan fuerte, poder tener un acuerdo de precios que funcione, de acá a fin de año. Le pregunto a Culfas, un poco trasladando, digamos, lo que es la preocupación de todos nosotros, ¿no? Hay una explicación por la cual, digamos, está este aumento enloquecido de la carne y la decisión que tomaron al respecto. ¿Qué pasa con el resto de los precios que uno va al supermercado, va al chino, va donde a la verdulería y parecen realmente que suben día tras día como las peores épocas que podamos recordar? Bueno, ¿qué explicación hay? Yo vuelvo a decir, Romina, lo que estamos viviendo desde hace varios meses ya es un aumento muy fuerte de los precios internacionales. Vos me dirás, bueno, pero pasa en todo el mundo. ¿Por qué no en todo el mundo hay estos niveles de inflación? Bueno, porque en Argentina ya veníamos con un nivel de inflación muy alta, con una inercia muy importante, una macro muy desordenada. Los precios... No, bueno, pero a ver, en todos los productos hay algún tipo de materia prima, tanto alimenticia como otros insumos, los envases. Hay un montón de insumos que han subido, hemos generado mecanismos de contención, digamos que en algunos casos han funcionado. Estamos lanzando nuevos instrumentos. Hoy lanzamos la canasta Super Cerca, que lo que busca justamente es un esquema como precios cuidados. Por precios cuidados están los supermercados. Esto busca llegar al comercio de proximidad, al comercio barrial. Estamos generando un acuerdo donde el precio va a ir impreso en el envase, va a quedar fijo hasta fin de año. Es un acuerdo que hemos establecido con las principales empresas alimenticias. Son 70 productos que van a estar de alimentos, bebidas, productos de higiene personal. Los supermercados están incluidos también en eso. Los supermercados están en precios cuidados. Hay una canasta más grande. Ahí son 600 productos. Lo que desaparece es precios máximos. Claro, precios máximos se fue desactivando desde fin de año pasado. Fue una política puntual que implementamos cuando comenzó la pandemia, sobre todo en el escenario, digamos, Pero se había extendido hasta mayo ahora. Claro, se extendió, pero a ver, fuimos deslistando productos. Había muchos productos que estaban, que los fuimos sacando. Bueno, hoy finaliza y es reemplazado, insisto, muchos productos fueron a precios cuidados y hoy lo que ocurre es que muchos productos terminan en esta canasta que se llama Super Cerca. Y la gente va a ir al chino y va a encontrar, por ejemplo, para poner un ejemplo. Va a encontrar 70 productos, un puré de tomate y va a tener el precio. Y va a tener el precio impreso en el envase. Y ese precio va a ser el mismo hasta fin de año. Ese es el compromiso que hemos firmado con estas empresas ganaderías. Y la pregunta, perdón Jairo, pero que tiene que ver también con el control, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, vos ponés los precios y después tenés el enorme problema que es cómo controlás que efectivamente esto se cumpla. Decís, bueno, tiene la etiqueta. No sé si tenemos por ahí, es muy popular en el sentido de cómo lo planteó, que también lo plantea mucho del otro lado. ¿Lo tenés por ahí, Pablo, a Mora Godoy? No me acuerdo, estuvo en el... ¿La tenés? ¿Estuvo en el canal? Sí, esto fue... Este fue el programa de Viviana, ahí está, en el programa de Viviana Canosa. Mirá lo que decía, trata de sacar un poco los tecnicismos
Y mirá cómo lo planteaba, digamos, alguien que no viene ni lejos, ¿no? Del ámbito económico. A ver. Más fuerza. Más fuerza. A ver, ¿aumentan los precios? Cerrado. Yo te hago así, ¿eh? Vos, supermercado, vos fuiste, aumentaste, te cierro. Y te cierro todas las sucursales. Tenés 5.000 sucursales, te las cierro las 5.000 si seguís aumentando. Vas a ver cómo los otros no te aumentan más. Más fuerza, culpas, te dice Mora Godoy. Estamos reforzando los controles, hemos incorporado en la Secretaría de Comercio Interior 300 nuevos Pero hay cierta verificadores. laxitud, digamos, porque me parece que lo que plantea es eso, ¿no? Digamos, No, bueno, a ver, el gobierno deja hacer, deja A ver, jugar, Romina, deja yo te voy a especular. decir las cosas como son, vos me vas a decir, bueno, pero dejen de hablar de la herencia. Te digo la realidad. No, la realidad es decime que cómo- dale, nos decímela como encontramos son. un Estado que estaba completamente desabastecido, un Estado vaciado de contenido. O sea, el gobierno anterior no creía en los controles, en las políticas industriales. Durante los 48 meses que gobernó Macri, en 46 se destruyó empleo industrial. O sea, fue el gobierno de la desindustrialización. Digamos, perdimos empleo, aumentó la pobreza, las capacidades estatales las destrozaron. Bueno, todo esto lleva tiempo recomponerlo y estamos en eso. Pero, Ese es ministro, el trabajo en el que estamos. Usted es un conocedor del tema, ha estudiado historia económica. ¿Cuándo funcionaron los controles de precio en la Argentina? Pero a ver, Javier, para ser bien claro, los controles de precio son ruedas de auxilio, son accesorios. Nosotros nunca dijimos que la inflación se combate con controles de precio. Lo que dijimos es que tenemos una inflación multicausal que empieza desde la macroeconomía. Entonces, primer tema es ordenar la macroeconomía que estaba totalmente desordenada, un Estado sobreendeudado que había que reestructurar su deuda, con un problema gravísimo de falta de divisa. Bueno, ese es el primer punto para ordenar la macroeconomía. Segunda cuestión, concertar precios, salarios con empresarios, y estos programas, precios cuidados, súper cerca, son, insisto, aspectos, herramientas que contribuyen a morigerar el problema. Pero no es que vamos a resolver la inflación con súper cerca o con precios cuidados. Vamos a ayudar en un proceso que es mucho más complejo a un proceso de desinflación. Y digo, tuvimos un buen año, un primer año, digamos, 2020, redujimos la inflación 18 puntos respecto a 2019. ¿No? Y esto, acá no hay palabras mágicas, Javier, vos lo sabés. Macri empezó el gobierno en 2015 diciendo la inflación es un problema sencillísimo, de lo más fáciles que tengo para resolver. ¿Qué ocurrió? Entregó el país con el doble de inflación de la que había recibido, con ese facilismo, con esa banalidad. Bueno, no es fácil de resolver el problema. Entonces, en 2020 nos fue bien, redujimos 18 puntos, nuestro objetivo es seguir bajando la inflación. Bueno, en el medio tenemos este shock brutal de precios internacionales, que tiene su lado bueno, ¿no? También porque implica más dólares en el Banco Central, eso ayuda a mejorar la macro, pero al mismo tiempo introduce tensiones de precios. Pero ahí no está, ahí no quedás y en un el poco, bolsillo, ¿no? Digo, en la economía doméstica. ¿No quedas un poco solo desde el ministerio que tiene que controlar precios para combatir la inflación? Digo, cuando el ministro de Economía, que mandó un presupuesto con variables que han ido quedando medio cascoteadas, la inflación 29%, lo que iba a gastar de subsidio no se sabe si lo que va a gastar. Cuando el ministro de Economía, que es el que mira la macro, ¿no? Porque vos mirás la parte productiva y los precios. Cuando el ministro de Economía está medio cascoteado, por decirlo como dicen en el barrio, ¿no quedás vos medio solo para monitorear la inflación? No, a ver, la inflación, vuelvo a decir, la raíz es macroeconómica. Igual no dijo que no está cascoteado. Colabora, iba a eso. Arrancó, pero primero arrancó por la segunda parte. Yo empecé por lo sí. último y ahora voy al punto. Digo, Sí. Primero, esto es un equipo. Todos somos un equipo económico, nos juntamos todos los miércoles religiosamente y trabajamos en equipo. Y en definitiva, la última palabra en economía la tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, que no está cascoteado, que es el líder de este equipo y que, por supuesto, ha habido algunas discusiones, llamemos las discusiones a cielo abierto, como se suele decir, pero bueno, son discusiones que son parte de nuestra dinámica, de un frente de todos que incorpora diferentes versiones y que, insisto, enriquece el funcionamiento de nuestra fuerza política. Pero ahí vuelvo a decirte, Martín Guzmán, lejos cascoteado, es el quien lidera el equipo económico. Y el horizonte de inflación para el año ya no es 29%. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos trabajando con los parámetros del presupuesto. Si hubiera que reformularlo, será el ministro de Economía el que lo plantee en su momento. Ahora, Matías, antes de la pregunta de este imberbe, que sé que va a pasar antes que terminemos el programa, te quiero preguntar, ¿vos haces las compras? Sí, por supuesto. ¿Haces las compras? Sí. Digo, ¿entendés la incertidumbre, particularmente digo en esto, ¿no? En todo lo que estamos transitando con la pandemia, con la cuestión de la inflación, la incertidumbre de no saber cuánto necesitas, porque realmente hoy, para hacer las compras, ya no sabés cuánto sacar, cuánto llevar, no tenés idea, depende del día a día.
Pero mira, yo te vuelvo a decir. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque tantas veces la dirigencia política, los funcionarios, están tan divorciados de lo que le pasa a la gente. Pero eso no tiene, digamos, no es nuestro caso. Como te vuelvo a decir, nosotros estamos permanentemente caminando, a pesar de las dificultades que implica la pandemia, estamos en el territorio, estamos conversando con los diferentes sectores de la producción y, por supuesto, este es un problema grave, que arrancamos, nunca mentimos, nunca dijimos que íbamos a resolver esto en 10 minutos. ¿Cuánto? Si mis hijas van a comprar algo, digamos, van un día, van otro, yo ya no sé cuánto darles, porque vuelven y me dicen, no me alcanza, pero ¿cómo no me alcanza si te di lo mismo la semana pasada y trajiste? Y bueno, me van a explicar, es la inflación, mamá, me terminan diciendo. Digo, realmente la que tiene la mujer o el hombre que está hoy en su casa y que tiene que organizar, ya ni siquiera te estoy diciendo... Recordás lo que eran las compras mensuales, hoy no existen, ni las quincenales, compras por semana y por día y más o menos te vas acomodando. No tenés la menor idea de cuánto tenés que llevar al súper, al almacén, al comercio de barrio, porque no sabés cuánto van a aumentar de un día para el otro. Te vuelvo a repetir, digamos, todos seguimos trabajando en resolver este problema que es importante, que venía desde que empezamos y se agravó con esta situación internacional que acabo de mencionar, que tiene su lado bueno y su lado malo, por supuesto. Insistimos, estamos con estas herramientas, hemos reforzado la tarjeta alimentar, la política social, justamente para poder sobrellevar este momento tan difícil de pandemia y al mismo tiempo señalar, trabajando en que la economía reactive. Hoy conocimos el dato del sector industrial que mostró que la producción industrial en la Argentina en el mes de abril aumentó 4% respecto a 2019. O sea, la industria argentina con pandemia produce más que el gobierno anterior. De decirle, digo vos, por supuesto, digamos, en cabeza de lo que es de lo que es un equipo y como parte de un equipo de gobierno, pero decirle a la mujer o al hombre que está del otro lado organizando la economía familiar, mira, quédate tranquilo porque a fin de año estos ingredientes los vas a poder tener, estos insumos los vas a poder comprar, los vas a poder tener en tu alacena, los vas a poder tener en tu heladera o no. Pero nuevamente, vuelvo a decir, estos productos que lanzamos hoy justamente buscan esa previsibilidad. Son 70 productos que tienen el precio establecido, que abarcan una canasta, insisto, de alimentos, bebida, higiene personal, es bien abarcativa, y justamente va a tener el precio establecido hasta... Contame algunos de los... Arroz, si querés repasémoslo, porque arroz, fideos... Consumo masivo. Sí, lo básico, estamos hablando de lo básico, ¿no? Sí. Estamos hablando del consumo más básico. Sí, que para mucha gente... Es el único consumo al que puede acceder. Son 600 productos que hay en precios cuidados, que es un programa que está funcionando. ¿Desde cuándo encuentran los del supermercado chino, los de la cercanía? ¿Desde cuándo están los productos? Esto va a estar en los próximos días, pues justamente, como es un programa que arranca desde las grandes empresas y va a un esquema de distribución barrial, seguramente vamos a empezar a ver los productos en los próximos días, pero va a estar plenamente abastecido, llevará 10 días, 2 semanas hasta que estén todos los productos bien instalados. Mira, Matías, acá tenemos algunas, digamos, de las cuestiones que son básicas. Pañales, 160 también. 160, sí. 160. Los de 9 unidades. Dice ahí 9 unidades de pañales que, bueno, las está bastante... Recién nacido un día tirás con... Y cada 3 horitas le cambiás. Vos que estás con esa edad, sí, más o menos. 56 pesos la lavandina de litro. Hoy no la encontrás, la voy a encontrar a partir de mañana. Mañana los próximos días. Vuelvo a decir. O los próximos días. Algunos ya van a empezar a aparecer. Pero hoy no encuentro lavandina. Es probable que mañana lo encuentres. Sí. A 56 el litro. Sí. En los próximos días, seguro, mañana es probable que ya esté distribuido. Sí. 49 el puré de tomate de 340 gramos y 170 el queso rallado de 120. Esto mientras se va a ir asentando y esto va a ser de acá a fin de año. Así es. Cualquiera va a poder tener estos precios que sabe que va a ser en todo el país. Por primera vez planteamos una canasta que es de alcance nacional, porque muchos de los proyectos que se han hecho, de precios cuidados incluso, tienen precios regionales, ¿no? Hay diferencias de costos, de traslado, de flete. Bueno, esta canasta va a estar a estos precios hasta fin de año en todo el país. Ahora, vos justificás de alguna manera, digo, no. Yo no quiero que tenga una connotación negativa y si no, Jairo, dame una mano acá, pero digamos, justificar la especulación en un punto porque los precios internacionales hacen, porque el que te vende y te triplica o cuatriplica lo que era el precio de principio de año, siempre va a encontrar una excusa. Digo, vos decís que esa excusa es válida, la excusa del envase, de la excusa del... Hay dos cosas distintas. Digo, ¿hay aumento de costos? Sí, sin duda. ¿Hay avivados? Por supuesto. A ver, nosotros desde que empezamos el año hemos hecho una gran cantidad de actuaciones, multas,
hemos realizado imputaciones a empresas que han Multas desabastecido. que les duelen como nos duele a los argentinos no poder, digamos, ir a comprar a cualquier y no tener empresa previsibilidad. le duele una multa porque le afecta a su marca. Que su marca aparezca en un sitio del gobierno señalado o en la justicia diciendo tiene que pagar una multa por haber infringido una norma, a cualquiera le duele. Eso es así, más allá del monto de la multa, que podrás decir es mucho, es poco, eso está tabulado por las leyes. Pero digo, más allá de eso, digo, hemos hecho un montón de actuaciones. El año pasado hicimos 30.000 inspecciones. Por supuesto, en esto hay vivos que aumentan por las dudas, algunos que han especulado, y bueno, pero la realidad también es que ha habido aumento de costos, que es lo que te acabo de mencionar, que tiene que ver con la inflación inercial y con la inflación de precios internacionales que hemos tenido. Jairo, mi pregunta final es la tuya, dale. Traje para recomendar el libro de Matías Culfas, Los tres kirchnerismos. Muchas gracias, lo has leído. Yo sé que lo leí, lo resubrayé. Elogia al gobierno de Néstor, el primero de Cristina, dice, bueno, la crisis internacional, no lo quiero spoilear, y el último del gobierno de Cristina y el ministerio de Axel Kicillof lo critica bastante. Matías Culfas es público, es conocido. Preguntas cortitas. ¿Te perdonó Cristina? ¿Te perdonó Cristina este libro? No, a ver, para ser bien claro, Jairo, esto no es un libro en contra de nadie, vos lo leíste. Sí, sí, claro. Es un libro que hace un balance de los 12 años de gobierno kirchnerista, un balance que es positivo. Cualquiera que lo lea va a decir, este libro considera que este ciclo ha sido positivo. Y al mismo tiempo también hay una mirada crítica de varias políticas, justamente para extraer aprendizaje. Si algo hemos planteado en la campaña 2019 era la idea de volver mejores. Volver mejores significa eso, ¿no? Revisar qué cosas se hicieron bien, qué cosas se podían haber hecho mejor, cuáles se hicieron mal. Y bueno, ese es parte de este proceso y lo hice con total honestidad intelectual. No es en contra de nadie. Eso me decís, en contra de Cristina, no. De ninguna manera es en contra de Cristina. Hay, por supuesto, muchísimos elogios a sus políticas. También hay algunos puntos que son críticos, igual son analíticos, ¿no? Tampoco me siento venido de la verdad, pero digo, son críticas. ¿Pero lo leyó? No lo sé, no lo he Das hablado por sentado que Jairo lo leyó. Todo sí, por lo sentado leyó, que Jairo si me lo hizo leyó todo. publicar, Él por se favor. fija cómo le quedan los jeans y si más o menos está bien, bien. Ya, ¿Qué está sé yo? marcado, Después se está fija marcado. si tiene. Después se fija si yo tiene los le creo temas. porque hemos conversado algunos puntos. No, sí, todos vienen y dicen todo lo que sabe Jairo, todo lo que leyó Jairo. Bueno, ya me está cansando el tema de la soboneada de Jairo. La vamos a poder ir terminando, ¿no? Tenemos Carlos, que terminar desde hace un la rato. tenemos que terminar, terminar con la mentira de Jairo, ¿te parece? De verdad, muchísimas gracias en el día donde se lanza. Por supuesto, queremos que funcione, necesitamos que funcione y las casas argentinas están necesitando, por supuesto, que funcione. Después vamos a discutir el tema del control de precios. Nos volvemos a encontrar. ¿Por qué me confundí si me decís el lunes para hacerme quedar como que no tengo ni idea dónde estoy sentada? Mañana a las 10 de la noche acá en A24. Gracias, Matías. Gracias, Ronnie.